Hoy es 7 de julio y le presento lo más relevante hasta este momento del semanario policíaco y político. 2 lesionados tras fuerte choque y volcadura a la altura de Vista Alegre. Fue a las 21:55 horas de ayer cuando se activaron los cuerpos de emergencia, donde reportaban que en la carretera 45 Sur en el kilómetro 108 a la altura del fraccionamiento Vista Alegre se había suscitado la volcadura de un vehículo, por lo que elementos se trasladaron al lugar. Al arribar observaron 3 vehículos involucrados. El primero, una camioneta pick-up Volkswagen Saveiro, esta en color blanco, el cual se encontraba volcado sobre su toldo, y en el interior se encontraba atrapada una persona del sexo femenino, quien se encontraba en el asiento del copiloto, por lo que los vulcanos comenzaron con las maniobras de extracción. Después de varios minutos, la persona fue liberada y entregada a paramédicos, quienes valoraron a Julieta de 22 años, siendo trasladada a recibir atención médica en código verde al Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Posteriormente fue valorado el conductor Juan Daniel de 25 años, quien fue trasladado a recibir atención médica en código verde a la clínica de Casablanca. Cabe señalar que a la llegada de los cuerpos de emergencia, este último se encontraba afuera del vehículo mencionado, que había salido por sus propios medios. Asimismo, se observó otra camioneta tipo pick-up Hilux en color blanco, la cual pertenece a la empresa con razón social Diprosoc. Su conductor, Dionisio de 45 años, fue valorado por los paramédicos. Finalmente se visualizó un vehículo Lincoln en color gris, el cual era conducido por Marcos Adrián de 35 años, quien de la misma manera fue valorado por paramédicos sin ameritar un traslado. El lugar fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional y serán ellos quienes deslinden de responsabilidades a los involucrados del accidente. Rescatan a joven que se metió a nadar al bordo Santa Elena. Ayer alrededor de las 21:35 horas se activó una alerta de las cámaras de videovigilancia en las que se indicaba que una persona había sido detectada entrando al agua en el bordo Santa Elena, ubicado en la calle Loma del Cardenal y Loma del Puma en el ejido Cumbres. Así observaron que llegó hasta un punto en el que comenzó a hundirse en el fango, por lo que desde el área de despacho se solicitó la presencia de los elementos de bomberos, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y paramédicos, quienes de inmediato se trasladaron al lugar. Mientras llegaban al sitio, una persona intentó sacar a Juan Manuel de 24 años, pero no logró su objetivo, por lo que desistió. Fue el momento en que llegaron los tragahumo e iniciaron las labores para rescatar al afectado. Luego de unos minutos pudieron llegar al sitio donde se encontraba Juan Manuel y lograron rescatarlo para luego llevarlo a la ambulancia, cuyos socorristas le brindaron los primeros auxilios, sin que ameritara ser llevado a un hospital, pero fue trasladado al área de trabajo social de la Policía Municipal a fin de que recibiera la atención especializada. Hombre sufrió aparatosa caída mientras se encontraba trabajando sobre unas tarimas en el Solidaridad 1. Fue a las 12:29 horas cuando en el 911 se recibió una llamada en la que indicaban que en el cruce de las calles Agua Potable y Esfuerzo de la colonia Solidaridad 1 se encontraba una persona lesionada por caída de aproximadamente 2 metros, por lo que en ese momento los paramédicos acudieron al sitio. Al llegar se encontraron con un paciente de nombre Julio de 37 años que, tras brindarle los primeros auxilios, confirmaron que presentaba la fractura de varias costillas del lado derecho, lo cual le impedía respirar adecuadamente. Por tal motivo solicitaron el apoyo de una ambulancia y a bordo de ella fue trasladado a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio, donde su estado se reporta como delicado. Rescatan a trabajador que resultó intoxicado tras estar pintando un aljibe en el campestre. Ayer a las 13:27 horas se activaron los cuerpos de emergencia, donde reportaban que en el fraccionamiento campestre se encontraba un hombre inconsciente dentro de un aljibe, por lo que los elementos policíacos y de emergencia se trasladaron al lugar. Al arribar se observó que dentro de un aljibe de aproximadamente 6 metros de profundidad se encontraba una persona del sexo masculino inconsciente, resultado de la inhalación de solventes, por lo que rápidamente los vulcanos comenzaron con las maniobras para poder extraer al trabajador lo antes posible. Minutos más tarde el lesionado fue rescatado por los bomberos y entregado a paramédicos, quienes valoraron a Antonio de 26 años presentando una fuerte intoxicación por inhalación de solventes, por lo que fue trasladado en código amarillo al Hospital General de Zona número 3 del IMSS. El contratista José Miguel comentó a las autoridades que el trabajador comenzó a pintar el aljibe sin equipo de protección personal durante 40 minutos, cuando en determinado momento comenzó a sentirse mal sin que sus compañeros pudieran hacer nada para ayudarlo a salir, llamando a los servicios de emergencia para ser auxiliados.
Hombre resultó con varias quemaduras tras un flamazo en el fraccionamiento Montebello de La Estanza. Ayer a las 10:42 horas se activaron los cuerpos de emergencia donde reportaban que en la calle Zapatistas en el fraccionamiento Montebello de La Estanza se había suscitado la explosión de un tanque de gas LP, por lo que los elementos se trasladaron al lugar. Al arribar los vulcanos observaron que dentro de la vivienda se había suscitado un flamazo en el patio de servicio, percatándose de daños en un tanque de 30 kilogramos, vidrios y artículos varios. En el lugar fue valorado por bomberos paramédicos Alejandro, de 43 años, quien presentaba quemaduras de primer grado en zona facial y extremidades superiores, quien no ameritó ser trasladado a algún nosocomio. Finalmente el propietario comentó a las autoridades que minutos antes de suscitarse el incidente acababa de rellenar el cilindro en una estación de carburación, por lo que después de instalar el cilindro de gas LP abrió la perilla de los quemadores suscitándose el flamazo, saliendo de manera inmediata a los habitantes del domicilio y llamar a los servicios de emergencia para ser auxiliados. Está usted bien informado, muchas gracias por su atención.